Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta charla. Hoy vamos a hablar sobre la gestión de riesgos biológicos en el abordaje de la COVID-19, sobre todo pensando en el retorno a la presencialidad. Como un eje importante, pues es necesario estimar cuáles son los riesgos a los que nos vamos a exponer una vez que estemos de regreso en las aulas universitarias y en nuestro edificio. Para esto, el doctor Ángel Mejía nos tiene una presentación sobre gestión de riesgos biológicos en el abordaje de la COVID-19. El doctor Ángel es máster en salud ocupacional y pues él ha trabajado esta parte de gestión de riesgo y con mucho gusto lo escucharemos. Le dejo la palabra, doctor Ángel. Ok, muchas gracias, doctora Carol. Gracias a todos por su asistencia. Para mí, pues, es un honor compartir este tema con ustedes en vista de la importancia, ¿no?, que ha cobrado a raíz de lo que sería la pandemia del COVID, ¿no?, la importancia de la gestión de riesgos en general, y no solamente de los riesgos biológicos, ¿verdad?, sino que vamos a tratar de introducirnos en el tema de la gestión de riesgos y reconocer todos los peligros que puedan estar involucrados, ¿no?, en nuestros contextos de trabajo, pero en este caso pues nos vamos a enfocar un tanto más justamente al riesgo biológico, ¿verdad?, y la forma en cómo lo podemos medir en el laboratorio, ¿verdad?, en el trabajo del profesional de la microbiología. Ok. Como objetivos de esta charla, ¿verdad?, de esta presentación, básicamente pues es, en primer lugar, interpretar los conceptos fundamentales de la gestión de riesgos. En segundo lugar, discutir la clasificación general de los peligros. En tercer lugar, analizar las herramientas de evaluación de riesgos biológicos en el laboratorio, que incluye mapas de riesgo, matrices que pueden ser cualitativas o cuantitativas, y las famosas listas de chequeo. Lo importante de aquí es, además de manejar estos conceptos, ¿verdad?, y toda la teoría inmersa en la gestión de riesgos, pues la utilidad práctica que esto va a tener en nuestro trabajo, pues debe ser fundamental, ¿no? Y saber, y más que saber, el poder aplicar lo que serían todas estas herramientas de evaluación de riesgos. Por último, describir las normas internacionales relacionadas con la gestión de riesgos, por lo menos las más importantes. Y vamos a mencionar alguna información acerca de la investigación en bioseguridad y en el desarrollo de ciertos materiales, ¿no?, que están destinados justamente para la investigación científica y que fortalecen todas las áreas, todas las disciplinas relacionadas con la bioseguridad. Ok, vamos a iniciar discutiendo acerca de lo que es el trabajo. Yo sé que muchos de ustedes ya han visto ciertas diapositivas de esta presentación, siempre las utilizo, ¿no? Y de alguna manera, pues, se reciclan, por así decirlo, en el sentido de que es, digamos, un conocimiento disruptivo, ¿verdad? Es algo que dentro de toda la presentación es algo que debe de quedar muy claro y son los elementos, ¿verdad?, que sí deben de, digamos, apropiarse de ustedes como profesionales de la microbiología, como colegas, como docentes. Entonces, vamos a tratar de ver cómo nace, ¿no?, lo que sería el origen etimológico de la palabra trabajo. La palabra trabajo, pues, proviene del latín tripalium, que era un yugo de 3 palos, como podemos observar aquí, en el cual se castigaba a los esclavos cuando no realizaban una determinada actividad o simple y sencillamente porque así lo destinaba, ¿no?, la persona que se consideraba, entre comillas, dueño, ¿no?, de lo que serían estos esclavos. En la antigüedad, pues, era una forma de castigo, ¿no?, cuando no se cumplía justamente con ciertos parámetros laborales o incluso a veces ni siquiera era justificado desde el punto de vista ocupacional, sino que simple y sencillamente lo hacían por cuestiones pues asociadas con la esclavitud y que se supone que ya se ha abolecido, ¿no? Pero vamos a ver que pues todavía en algunos lugares del mundo presentan cierta connotación sobre esta temática. ¿Qué significa esto? Pues que la palabra trabajo tiene
una connotación de dolor o de sufrimiento, ¿no? Proveniente de lo que sería lo que se explicó anteriormente. Ahora, ¿será que en la actualidad esta connotación de ser percibido, ¿no?, como una actividad que genera dolor o una actividad que genera cierto malestar, podría ser que ha cambiado, ¿verdad? Y esto lo podríamos ver, digamos, en la actualidad, en lo que sería nuestro desenvolvimiento como profesionales y como trabajadores en determinados entornos. Y vamos a ver que para muchas personas todavía el trabajo sigue teniendo esa connotación de dolor, de sufrimiento. Y esto pues muchas veces es conllevado por las mismas condiciones laborales, por las características del trabajo y todo lo que tiene que ver con ese desarrollo social, ¿verdad? Porque al final pues es una forma de interactuar con nuestros semejantes, ¿verdad? Con nuestros colegas y evidentemente pues puede haber algún impacto, tanto físico como psicológico o emocional, ¿verdad? Sí, pues de alguna manera el involucrarnos en este trabajo o nuestros trabajos pues nos genera cierto tipo de angustia o de dolor. Y esto en el contexto de la COVID-19, ¿será que es evidente para el trabajo del microbiólogo como tal? Y vamos a ver que sí, ¿verdad? Es un trabajo sumamente riesgoso, es un trabajo muy debilitante, muy desgastante, con una gran cantidad de riesgos y riesgos que no solo implican la exposición a agentes biológicos, sino que también esa exposición a agentes biológicos hace, ¿no?, que ese trabajo involucre otro tipo de riesgos, ¿verdad? Riesgos psicosociales, ¿verdad? O emocionales, en todo caso, ¿verdad? Cansancio, fatiga, que genera cierta preocupación, cierta angustia, ¿verdad? En algunos casos se puede decir o se puede desarrollar incluso depresión, ¿no? Entonces vamos a ver que toda esta situación genera una gran cantidad de riesgos, por ejemplo, la utilización de ciertos químicos para contrarrestar y para desinfectar la superficie, ¿verdad? Y otros materiales, vamos a ver que si no se utilizan de manera adecuada, pues representarían unos riesgos químicos que al final, pues, nos podrían afectar la salud. Ok, en cuanto al trabajo, pues ya sabemos que es una actividad con la cual se suplen nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades de autorrealización, pero también, además de todo ese contexto de poder satisfacer esas necesidades como tal para poder sobrevivir, también es una actividad social que favorece el crecimiento y el desarrollo personal y el desarrollo dentro de una comunidad y el desarrollo social, ¿no? Entonces, dentro de un grupo de personas, ya sea en nuestro contexto laboral como tal o dentro de la sociedad, porque al final, con nuestro trabajo, pues, aportamos a solucionar en algunos casos ciertos problemas sociales y pues nuestro trabajo prácticamente ahorita en la pandemia pues es fundamental con el diagnóstico de la COVID-19. ¿Será que a pesar de ello, verdad, a pesar que es una actividad con la cual podemos satisfacer nuestras necesidades biológicas, nuestras necesidades sociales, nuestras necesidades laborales, además de eso, ¿verdad? Y de sentirnos autorrealizados, ¿no?, que eso sería el objetivo último, digamos, de incorporarnos a un determinado trabajo, vamos a ver que hacemos, ¿verdad? O podemos estar haciendo ciertas conductas que no son las más seguras, ¿verdad? Y muchas veces creemos que contando con todo el equipo de protección personal ya estamos protegidos, y no, mucha parte de eso depende de la forma y de la actitud que tengamos dentro de nuestros trabajos, apegado pues obviamente a los procedimientos adecuados y los procedimientos que garanticen la salud y seguridad ocupacional. Vemos que hay ciertas actitudes, a veces que se pueden evitar, ¿no? Nos gusta ese riesgo, ¿verdad? Estar en constante exposición a esos agentes, a esos peligros, y muchas veces, pues, aunque parezca, por ejemplo, estas escenas, ¿verdad?, parezcan chistes, realmente son tomadas de entornos normales de trabajo, ¿verdad? Entonces, para que vean que efectivamente el trabajo, a pesar de que nos puede ayudar a sobrevivir, también puede representar un riesgo que podría poner digamos, podría lesionar nuestro bienestar físico y psicológico muchas veces, ¿verdad?
Ok, ¿y será que en el laboratorio clínico, será que como profesionales de la microbiología estamos exentos a esas conductas de riesgo? Y pues yo diría que no. Muchas veces por, digamos, considerarnos que hemos desarrollado cierta expertise, cierta experiencia en las áreas en las que nos desenvolvemos o en las disciplinas de la microbiología en las que nos desenvolvemos, muchas veces esa experiencia hace que nos confiemos y que desarrollemos ciertas actitudes que no son las más correctas. Por ejemplo, a veces se siembran los cultivos sin guantes, ¿verdad? O tal vez no necesariamente el sembrado, ¿verdad? Porque aquí pues obviamente hay, digamos, el riesgo de que se pueda contaminar la placa y esto puede alterar los posibles resultados en cuanto a diagnóstico, por ejemplo, o identificación bacteriana. Pero en algunos casos, como el simple y sencillo hecho de tomar una placa y revisarla, ¿verdad? A veces la revisamos, no nos colocamos ningún guante, ¿verdad? Creemos que el contenido está estéril en la parte externa y pues no estamos seguros de eso, ¿verdad? Creemos que la contaminación solo puede darse tocando las superficies internas de la placa, ¿verdad? Y esto no siempre va a ser cierto y hay que tener esos cuidados, pese a la experiencia que tengamos en la manipulación de estos materiales. Aquí tenemos una foto, ¿verdad? Que ya se muestra un poco vintage, ¿verdad? Se supone que ya no es permitido pipetear con la boca, por lo menos en la escuela de microbiología ya hace años que no se hace de esa manera, pero se sigue dando en algunos otros laboratorios. Y para que veamos que en este caso pues ya sería una exposición no biológica, pero sí nos estamos exponiendo a un agente químico, ¿verdad? Y todo el daño que esto generaría desde el punto de vista de la lesión, ¿no? En la boca, en la faringe, etcétera, eso pues pueda conllevar directamente la exposición a esas sustancias. Y por último, que yo creo que es el más común de todos, es el uso del celular dentro del laboratorio, ¿verdad? Eso no debe de suceder, ya sabemos que se puede convertir en un material que pueda albergar, ¿verdad?, la contaminación de algunos agentes patógenos y obviamente pues no es adecuado utilizar el celular y peor, ¿verdad?, utilizando los guantes, ¿verdad?, que a veces dan una falsa percepción de seguridad. Ok, esta diapositiva también es otra diapositiva disruptiva. Yo creo que de toda la presentación, ¿verdad? Muy difícilmente se va a manejar todo o van a poder, digamos, apropiarse de toda esta información, pero hay ciertos puntos que son críticos, ¿verdad? Y esta es una diapositiva justamente crítica como para poder identificar o por lo menos diferenciar lo que es el concepto de peligro con lo que es el riesgo. Ya muchos de ustedes también ya la han visto en alguna otra presentación y ya sabemos que peligro no es lo mismo que riesgo, ¿verdad? Peligro a veces lo utilizamos como un sinónimo de riesgo, pero no son lo mismo, ¿ok? Vamos a definir qué es peligro. Peligro es cualquier agente, ¿verdad? Cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier organismo que tenga la capacidad inherente para provocar un daño. Ok, ¿será que el SARS-CoV-2 es un peligro? ¿Puede ocasionar un daño este virus al ser humano? Obviamente sabemos que sí. Por lo tanto, es un peligro. Es un peligro biológico, ¿ok? Ahora, el riesgo va a ser, digamos, la probabilidad, ¿no? La probabilidad de sufrir algún daño por la exposición a un determinado peligro, que en este caso pues sería el SARS-CoV-2. En vista de eso, ¿verdad? Para cada peligro en particular, dependiendo de la exposición, dependiendo la frecuencia también en la que la persona se exponga, así va a derivar en un diferente riesgo. ¿Ok? Es por eso que un mismo peligro puede tener distinto nivel de riesgo de acuerdo a determinadas circunstancias. Y esto lo vamos a ejemplificar siempre con el mismo peligro del SARS-CoV-2. En un laboratorio de investigación donde ya se manipulan muestras, donde ya se trata de caracterizar genéticamente al virus, ya sabemos que estamos trabajando con el virus. Por lo tanto, el nivel de protección debe ser extremo, ¿no? Es decir, debemos de utilizar las campanas de flujo laminar, debemos utilizar los trajes de protección presurizados, en el caso ¿cómo se llama?, contar con oxígeno, acceso a oxígeno interno,
para garantizar un máximo nivel de bioseguridad, porque sabemos que estamos manipulando efectivamente ese peligro biológico. Ahora, en un entorno hospitalario, pues la probabilidad no la conocemos. Aquí arriba ya sabemos, estamos 100% seguros de que estamos trabajando con el virus aislado, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya conocemos el riesgo, ¿verdad? Por así decirlo. Estamos manipulando directamente ese virus. En este caso no sabemos, o sea, la exposición puede hacer que esto va a depender del entorno, va a depender de la afluencia de personas, va a depender de la prevalencia de infección de la COVID en esa localidad en particular, pero no se sabe, es decir, puede hacer que, por ejemplo, este personal de la salud puede hacer que esté expuesto directamente a pacientes que sean asintomáticos o a personas que ya tengan desarrollado, digamos, directamente toda la patología de COVID, ¿no? O por lo menos los síntomas iniciales, o puede hacer que tenga contacto con pacientes que manifiesten otro tipo de enfermedades. ¿Ok? Entonces la probabilidad no la manejamos y por lo tanto el nivel de protección no va a ser tan extremo como en el caso de arriba. Y por último tendríamos un nivel de exposición que se supondría, ¿verdad? Al no estar en un entorno sanitario, se supondría que es más bajo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que un mismo peligro, ¿verdad? Que sería el SARS-CoV-2, va a representar diferentes niveles de riesgo de acuerdo a la exposición que tengamos a ese agente biológico. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces es que no sabemos categorizar bien el nivel de riesgo al cual nos estamos afrontando. Muchas veces, por ejemplo, utilizamos guantes o las personas utilizan guantes sin tal vez tener una capacitación, ¿verdad? A pesar de que parezcan implementos tan sencillos de colocarse y quitarse, pues ya sabemos nosotros como microbiólogos que existe una manera correcta, una técnica correcta para colocarse y retirarse de estos guantes. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, y más que toda la población en general, le da una falsa percepción de seguridad, ¿verdad? Hemos visto incluso algunos memes o algunas fotos en el cual están las personas comiendo y porque tienen el guante creen que ya están protegidos y están más bien contaminando directamente los alimentos. Entonces, para mí, pues no es recomendable utilizar guantes en el caso de la población en general, ¿verdad? Y para ciertos entornos es preferible únicamente utilizar el gel antibacterial o lo más efectivo que es el lavado de manos. Ok, en cuanto a la clasificación de los peligros, vamos a ir un poquito más rápido a esta parte. Yo sé que hay muchos de ustedes que han más o menos evidenciado esta parte, que es lo único que sí, pues se repite de alguna manera, porque pues tiene que quedar claro todos estos conceptos para después abordar, digamos, ya de manera más profunda lo que sería la gestión de riesgos para cada uno de estos agentes. ¿Okay? Estos peligros o agentes se clasifican en agentes químicos, físicos y biológicos, que son los que más comúnmente manejamos. Pero hay factores de seguridad también, que tienen que ver con la manera en que están ubicados los objetos, el mobiliario, etcétera. Son factores estructurales, mecánicos, eléctricos, térmicos, que de alguna manera condicionan un accidente, ¿verdad? Entonces tenemos por una parte las enfermedades profesionales y por otra parte tenemos los accidentes laborales, ¿verdad? También tenemos los agentes disergonómicos, ¿verdad? O los peligros disergonómicos que tienen que ver con el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos y los psicosociales o psicoafectivos. ¿Okay? Vamos a irlos describiendo así brevemente cada uno. Dentro de los primeros ya los conocemos, estamos familiarizados con el manejo de ellos, ¿verdad? Los agentes químicos es toda sustancia que durante su fabricación, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al ambiente, ¿verdad? Y puede ser perjudicial para la salud. La mayor parte de los agentes químicos, o sea, como tenemos idea nosotros en el laboratorio, es un derrame de un líquido, de un ácido, de una base, ¿verdad? Eso lo tenemos en cuenta como un riesgo químico. Pero muchas veces, y la mayoría de esas veces, la exposición es por medio de material particulado de origen químico que se queda suspendido en el aire, ¿ok? Aquí podríamos incluir a los aerosoles, que ya sabemos que el SARS-CoV-2 puede transmitirse por medio de aerosoles. Esto ha sido todo un debate. Al principio se dijo que no, luego que sí, luego que no, pero ya pues se conoce que puede generar aerosoles por lo menos en ciertos procesos de toma de muestra
o procesamiento de esas muestras en el caso de los microbiólogos. ¿Okay? Y aquí la clasificación pues, va a depender de la estructura y la forma en la que estén, ¿verdad?, esas partículas suspendidas en el aire, que ya es material particulado. El tamaño es un tanto más grande en comparación con las moléculas, ¿ok? Que aquí ya derivaría en gases y vapores que también se producen en ciertos procedimientos de calentamiento de muestras, ¿verdad? O ciertos procedimientos de ebullición, ¿verdad? Y por lo tanto ya sabemos cuáles son las medidas de bioseguridad que se implementan para, ¿cómo se llama?, contrarrestar ese tipo de riesgos químicos. Esta es la explosión de Beirut, ¿verdad?, que estuvo asociada con un compuesto químico, nitrato de amonio, que es un fertilizante que tiene un potencial explosivo, pues ya lo hemos evidenciado, muy grande. Y podríamos decir, bueno, eso sí ocurre, pero es en otro tipo de entornos, no necesariamente en el laboratorio. Pero ¿qué sucede en el laboratorio? También manejamos sustancias químicas que, si no se almacenan de manera correcta, pueden reaccionar y, a pesar de ser un riesgo químico, ya esto produciría un efecto físico, ¿no? Una explosión, ¿verdad? Una liberación de energía en forma de explosión, que eso nos puede afectar directamente en forma de accidente, ¿verdad? Con lo que, pues, esto conllevaría quemaduras, lesiones directas, ¿no? ¿Verdad? Por, digamos, algún material que haya sido proyectado, etcétera. Pero puede ocurrir, para que veamos, en un entorno de laboratorio, ya sea de carácter diagnóstico o de investigación. Los agentes físicos, son formas de energía, son formas energéticas, ¿no?, de causar daño. En este caso, pues, esas manifestaciones de energía van a ser mecánica, en el caso de ruido y vibración, que sí estamos expuestos en los entornos, entornos sanitarios, estamos expuestos a esos dos agentes. La presión, pues no tanto, ¿verdad? Más que todo tiene que ver, por ejemplo, con algunos trabajadores como los buzos. Tenemos la energía electromagnética, cierto tipo de radiaciones ionizantes y no ionizantes, en algunos casos estamos expuestos, la mayoría pues no, ¿verdad? No estaríamos tan expuestos a este tipo de peligros. Aquel personal que se dedica a la radiología, por ejemplo, o al diagnóstico por imágenes, ese tipo de personal sí, obviamente se expone más a este tipo de energía electromagnética. Y tiene que ver también con el tipo de iluminación que tenemos en nuestros entornos de trabajo. Ok. Otro, y que no es menos importante, ¿verdad?, es la energía térmica, que puede ser ya sea como estrés térmico elevado o por el contrario, ¿verdad?, unas bajas temperaturas. Y eso pues obviamente puede afectar la fisiología del cuerpo humano. Aquí tenemos en entornos hospitalarios, pues ya sabemos que el ruido pues genera cierta incomodidad. Tenemos el calor, lo de nunca acabar, el estrés térmico, las altas temperaturas, incluso ya se ha asociado a ciertas patologías como la nefropatía mesoamericana o enfermedad renal crónica, ¿verdad?, debido a la exposición a altas temperaturas y ejercicio extenuante. Y tenemos la parte del estudio de imagen. ¿Okay? Podríamos decir, bueno, ¿y el estrés térmico qué tiene que ver con el microbiólogo, verdad? No está expuesto para nada, o con el personal de medicina. Pues vamos a ver que muchas veces, ¿verdad?, y actualmente estamos utilizando equipo de protección personal que está hecho de plástico, de polímeros, ¿verdad? Y es una gran cantidad de indumentaria, la mascarilla, las gafas protectoras, la cofia, el traje, y de hecho es una doctora en medicina, ¿verdad? Ya sabemos que el traje de microbiología, el famoso traje espacial, pues es mucho más, más cerrado, ¿verdad? El material es más grueso, por lo tanto hay un mayor estrés térmico. Fíjense aquí, por ejemplo, es a las 9:20 de la mañana, ¿verdad? Que se supondría que no es un horario en el cual se esperaría una gran radiación solar. Miren, tiene que andar con una sombrilla y andar en estas condiciones en lugares de nuestro país que son sumamente calientes, ¿verdad? Es una gran exposición a lo que es el estrés térmico. Si esta exposición es continua, hay una pérdida de líquidos, de sales, y todo eso derivaría en cierta afectación renal si no se hidrata de manera adecuada. Los agentes biológicos, pues no voy a entrar mucho en detalle porque ya los manejamos. Pueden ser directamente esos agentes biológicos o pueden ser algunos, digamos, subproductos o productos derivados de esos agentes biológicos.
Los riesgos disergonómicos o musculoesqueléticos, pues son todos aquellos que tienen que ver con las lesiones osteomusculares, que también son muy frecuentes y que vamos a ir a desarrollarlo en un tema más específico. Y los riesgos psicosociales que tienen que ver con el contenido, el ritmo de trabajo, la carga mental, la autonomía, la monotonía de un determinado trabajo, el nivel de organización de ese trabajo, es decir, la estructura jerárquica, estilos de mando, cómo se comunican entre los compañeros, el tipo de jornada laboral, las posibilidades de promoción también, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas personas que pues han trabajado mucho tiempo, se han esmerado por cumplir bien sus responsabilidades, pero al final nunca son promovidos, ¿verdad? Y obviamente eso genera cierta afectación en la salud psíquica y social. Y esto pues en la pandemia ya sabemos que también ha afectado de manera significativa. Tenemos la gestión de riesgo. La gestión de riesgo involucra diferentes etapas, ¿verdad? Y dentro de ellas, pues, la primera sería el análisis de riesgo, que tiene que ver con identificar el peligro o los agentes, ¿verdad?, presentes en ese entorno laboral, evaluar la exposición hacia ese peligro, que aquí tiene que ver la medición de la exposición y la estimación de riesgo. Y esto lo vamos a ver más adelante. Cuando ya se incorpora la caracterización de riesgo y el priorizar ciertos riesgos sobre otros, entonces ya hablamos de evaluación de riesgo y se suman estas tres etapas. Por último, hacemos una intervención, así como hacemos las intervenciones en salud pública, en términos de epidemiología, hacemos esa intervención para controlar o mitigar ese riesgo y evaluamos qué tan efectivo ha sido esa intervención, ¿verdad? Y esto se llama vigilancia o control. Ok, los métodos para identificación de riesgo tenemos en primer lugar la observación. Observamos directamente la presencia de esos peligros en nuestros entornos. Se aplican encuestas a los empleados para que ellos puedan decirnos si han evidenciado, ¿verdad?, estos agentes. Tenemos las hojas de verificación o listas de chequeo, ¿verdad?, que también son muy utilizadas, pero que se utilizan en las etapas iniciales de la evaluación de riesgo, ¿verdad? No vamos a pretender, digamos, estandarizar procesos con un riesgo elevado solamente con checklists, ¿verdad? Eso es insuficiente. Y tenemos la lectura directa por medio de ciertos aparatos específicos, que ya es una evaluación directa del riesgo. Ahí estamos midiendo exactamente el nivel de riesgo que podríamos tener, ¿verdad?, o que estaríamos expuestos en esos entornos de laboratorio. Aquí este aparato parece un poco, ¿no?, pero es un dispositivo de captura de partículas. Se colocan unas placas Petri que se llaman RODAC, ¿verdad?, que están diseñadas para capturar por medio del impacto que hagan esas partículas, ¿no?, sobre esta superficie, y después se analizan. Ok, vamos a ver el primero de todos, que es el checklist o lista de chequeos. Esta es la revisión, pues la hice hace algunos pocos días. Este es el documento de lista de verificación para la gestión de los trabajadores de salud durante la respuesta a la COVID de la OPS. Y vamos a ver, por ejemplo, que hay diferentes dimensiones. Ok, una lista de chequeo, las dos opciones, vamos a tener cada actividad, ¿verdad? Y las dos opciones de respuesta, generalmente, esto puede variar, pero generalmente es sí o no se cumple. En algunos casos se puede agregar una tercera columna, que es una etapa en progreso o no aplica. Ok, por ejemplo, vamos a ver unos que otros. Provisión de información apropiada, virtual o en centros comunitarios de formación designados, ¿verdad?, sobre la COVID-19 a todo el personal de salud. Y aquí colocaríamos si se ha cumplido o no, o si está en progreso. Desarrollo y adopción de plan de formación, incluidas provisiones para formación continua, actualización de destrezas y competencias. Aquí se coloca sí o no. Si se fijan, estos criterios dentro de esta dimensión tienen que ver más que todo con la implementación y disposición de mecanismos para capacitar al personal. Es decir, capacitar ya de manera virtual, o sea de manera presencial, pero teniendo ciertas medidas de bioseguridad, pero tiene que ver en primer lugar con la formación y capacitación, ¿verdad?, a ese personal para desarrollar esas competencias o esas destrezas. Estas capacitaciones que se han estado impartiendo como parte del programa de educación continua, se podría decir, de lo que sería el Comité de Bioseguridad y el CENCAP, pues justamente entraría dentro de esta dimensión.
Y aquí, pues obviamente nosotros estaríamos dándole un clic, ¿verdad? En sí, porque estaríamos cumpliendo con esa disposición. Ok, tenemos también la incorporación de la seguridad y protección de los trabajadores de salud, y es aquí donde ya la salud ocupacional empieza a emerger un poquito. Esperemos que se mantenga, ¿no? Porque al final, ya cuando todo pasa, pues se tiende a volver a la normalidad, entre comillas, y ya a todo esto de temática de bioseguridad, de salud ocupacional, pues ya se le resta de nuevo la importancia que debería de tener, ¿no? Pero bueno. Tenemos, por ejemplo, en esta dimensión una actividad o un ítem, ¿verdad?, que me aborda si se toman medidas preventivas y de protección, incluidos controles administrativos, para minimizar los riesgos para la salud y la seguridad ocupacional. Estos controles administrativos tienen que ver en cómo se organiza la manera de trabajar. Si, por ejemplo, en la universidad ya sabemos que no vamos a ir todo el personal directamente, todos los estudiantes de manera total a nuestras funciones, sino que va a ir en forma secuencial. Provisión de información, instrucción, información sobre salud y seguridad ocupacional, esto lo estamos haciendo. Disponibilidad de equipos de protección personal, pues se supone que también se estará trabajando en ello. Y algo más importante, ¿verdad? O algo igual de importante que disponer de ese equipo de protección personal es saber cómo utilizarlo. Y para ello, pues obviamente se tiene que capacitar al personal que lo va a emplear. Y está la otra parte que les menciono, a pesar de ser un riesgo biológico, pues deriva en otros tipos de riesgos. Tenemos una dimensión que aborda el apoyo de la salud mental y psicosocial para los trabajadores de la salud. ¿Qué actividades o ítems pueden involucrar, ¿no?, dentro de esta lista de chequeo? Pues si se ha establecido una línea directa dedicada al apoyo psicológico, a nivel institucional sí, yo sé que existe una línea directa para poder dar asistencia a personas que presenten este tipo de padecimientos, y de nuevo, se coloca si se cumple o no, ¿ok? Y tenemos ahí otras actividades, otros ítems, otras categorías que podríamos ir incluso adaptando propiamente a nuestro contexto laboral. Ok, hasta el momento vamos bien. Vamos bien, Ángel. Ok, vamos a seguir entonces con el mapa de riesgos. Dentro del mapa de riesgos, esto es un poco más complicado, digamos, pero igual se puede ir trabajando poco a poco. Aquí lo que se indica, como su nombre pues lo menciona, es hacer un mapa de las secciones que tenemos en nuestro laboratorio, en nuestra institución, y también se coloca, digamos, el esquema de los procesos que seguimos para determinadas actividades. Si lo enfocamos al procesamiento de muestras para COVID, por ejemplo, ya sea a nivel de interés diagnóstico o de investigación, pues tendríamos que hacerlo específico para esa actividad. Pero aquí tiene que ver, ¿no?, con de todos los procedimientos que hagamos dentro de nuestros laboratorios. Aquí, por ejemplo, si lo dividimos en cuanto a las etapas de análisis en el laboratorio, pues podríamos involucrar las etapas principales, que serían preanalítica, analítica y posanalítica. Y si se fijan, cada uno de ellos involucra diferentes procesos, ¿verdad? Esto ya tiene que ver con la forma esquemática de cómo realizar esos diagramas de flujo, ¿verdad? Que podría ser otra capacitación adicional. Y si se fijan, tenemos aquí algunos números, ¿verdad? Estos números me reflejan ciertas mediciones respecto a la evaluación de riesgos que podríamos hacer. La parte superior es el análisis modal de fallas y efectos, que lo vamos a abordar en la presentación, y el otro es el FRACAS, que es un sistema de registro, por así decirlo, de fallas y acciones correctivas hacia esas fallas, que sería, digamos, un nivel posterior a un análisis realizado por análisis modal de fallas y efectos. Ok, y si se fijan, la mayor parte de los riesgos identificados o la valoración se encuentra en la etapa preanalítica, comparado con la analítica y la posanalítica. Hay más riesgos en esta parte de aquí, y desde el punto de vista también de la calidad de los resultados, ya sabemos que también esos errores, la mayor parte se encuentran en la etapa preanalítica. Y esto es lo que les mencionaba, ¿verdad?
Ya directamente hablando de la práctica dentro del laboratorio, ¿verdad? Para la determinación de, qué sé yo, las infecciones por SARS-CoV-2, ¿verdad? O el diagnóstico molecular, o ya sea a nivel de investigación, pues debemos de identificar esas etapas. Hay etapas preparativas desde el punto de vista operacional y ya sabemos pues que la transmisión principal del SARS-CoV-2 es vía respiratoria por medio de esas gotículas, muy probablemente en algunos procesos que se generen aerosoles y por lo tanto cada unidad que desde el punto de vista operacional ejerza esa actividad va a tener que mencionar cuáles son los puntos de control para esa actividad en particular. Tenemos en la fase preanalítica, en este caso, pues identificar los peligros ocupacionales que tienen que ver con la manipulación de esas muestras positivas para SARS-CoV-2 o probablemente positivas, ¿no? Y la forma en cómo se van a manejar, ¿verdad? Y cómo se van a transportar dentro de esos contenedores esas muestras. En la fase analítica, pues tienen que existir manuales de procesamiento de esas muestras, manuales acerca de la desinfección en caso de derrames, etcétera. También tienen que existir protocolos de cómo se aceptan esas muestras, de cómo se va a procesar o qué se va a proceder si no se cuenta con la información adecuada o si no ha sido almacenada correctamente o no ha sido transportada correctamente, deben existir esos protocolos, ¿verdad? En el caso de los laboratorios que se dediquen al diagnóstico de la patología de la COVID-19. Y en la fase posanalítica, pues tiene que ver con algunos otros, digamos, procesos en los que también puede involucrar cierto riesgo de exposición, como podría ser después cómo se van a almacenar esas muestras ya procesadas, o cómo va a ser el descarte, en todo caso, ya hacia más a futuro, etc. Ok, este mapa de riesgo también lo podemos hacer involucrando el tipo de muestras que manejamos. Aquí es de un laboratorio clínico normal, se podría decir, donde manipulamos diferentes muestras. Suero, ¿verdad? En el área de bioquímica, por ejemplo, tubo de orina, para los análisis de orina, ¿no? Pueden estar separados, ¿no? Lo ideal sería estar en diferentes secciones. Las muestras para hematología, por ejemplo, y así cada sección. ¿Por qué se separaría de esta manera? Porque ya sabemos que cada uno de de estas muestras puede conllevar diferente tipo de transmisión y diferente tipo de microorganismos, ¿verdad? Por lo tanto, sería adecuado. Si lo vemos desde un punto de vista del manejo de muestras para diagnóstico de la COVID-19, pues tendría que señalarse en esa área dónde va a ser el paso de esas muestras y tratar de limitar en lo más que se pueda el tránsito de las personas, ¿verdad? Que sea, digamos, de alguna manera restringido. ¿Por qué? Porque ya sabemos, un eventual suceso, ¿verdad? Siempre hay que pensarlo desde el menor impacto hasta el mayor impacto que pueda tener un determinado riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que a mediados o a finales del 2019 nadie se imaginaba que íbamos a sufrir una pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hubiésemos pensado que era improbable y ahora pues ya vemos que nos hemos equivocado. Entonces, todo puede suceder y por lo tanto habría que gestionar un tanto lo que sería esa parte de la manipulación de esas muestras. Tener mucho cuidado y tratar de hacerlo lo más restringido posible. Puede que se desarrolle un mapa de riesgos ocupacionales señalando cada uno de los peligros químicos, físicos, biológicos, ¿verdad? De incendio, etcétera, ¿verdad? Tenemos que identificar bien cada uno de esos peligros y estar pendientes de la simbología, ¿no? Que pues nos alerta respecto a la exposición de esos determinados agentes o peligros. Y también ya a nivel universitario no pude realmente, digamos, verificar alguna institución educativa superior como tal, ¿verdad? Lo único que pues pude ver fue acerca de una institución preescolar, pero vemos que está bien señalizado, ¿verdad? La idea es que debemos de contar con todos estos mapas en el caso de lo que sería, por ejemplo, el señalar las rutas o las vías para, digamos, evacuar por si se presenta alguna eventualidad, un incendio, ¿verdad? Un terremoto. Hay que estar preparados para cualquier
tipo de catástrofes. Entonces, en este caso, está la señalización de los peligros, ¿verdad? Y están las rutas para evacuar y los puntos de reunión, ¿verdad? Cuáles son las rutas que evidentemente pues estarían clausuradas, por así decirlo, si hay manejo de muestras biológicas con alto potencial, ¿no? De peligro. Entonces, obviamente, tendríamos que hacer este tipo de mapa de riesgo también. Ok, avanzando un poco en la presentación, pues ya vimos que peligro iba a estar definido como la capacidad inherente de cualquier agente de provocar un daño. Riesgo ya va a ser, digamos, la probabilidad de sufrir ese daño por la exposición a un determinado peligro. Y la gestión de riesgo es o se basa en hacer esas intervenciones para disminuir lo más que se pueda esa exposición a ese peligro y por lo tanto disminuir el riesgo. En algunos casos se habla de que no va a ser posible eliminar el riesgo, no vamos a poder eliminar totalmente, ¿verdad?, lo que sería la exposición al SARS-CoV-2, ¿verdad? Eso es prácticamente imposible, pero sí podemos minimizar ese riesgo, ¿verdad? Ok. En cuanto a las matrices de análisis, vamos a ver en primer lugar las matrices cualitativas. ¿Por qué son cualitativas? Porque la medición o la estimación, diría yo, ¿verdad?, no me arroja un valor numérico, ¿no? Sino que es, digamos, podría ser como el nivel en el cual se logra categorizar ese riesgo. Y esto lo vamos a hacer de tal manera que construyamos estas matrices. En la parte de las filas podríamos poner lo que sería la combinación de la gravedad, ¿verdad? O la consecuencia que tenga, ¿verdad? La consecuencia puede ser clasificada de diferente forma. Esta es la forma que nos manifiesta la OMS respecto a las orientaciones de bioseguridad en el laboratorio relacionadas con la COVID. Es sumamente sencilla. ¿Cuál es el nivel de gravedad? Pues va desde insignificante, pasa por moderada y pasa por grave. Si nosotros lo quisiéramos hacer un poco más específico, pues aumentaríamos 2 categorías. Podría ser, ¿no? Pero si no, lo implementamos tal y como está. Y ahora esto, ¿verdad? La gravedad en las filas lo tenemos que complementar en las columnas con la probabilidad de exposición, ¿verdad? En este caso va a ser improbable, posible y probable. ¿Ok? Y aquí nosotros no estamos muy acostumbrados, ¿verdad? En inglés la traducción es diferente. Aquí podríamos colocarle que es muy probable. ¿Ok? Para hacerlo o adaptarlo a nuestro contexto. Y lo que vamos a hacer es que cuando se combinan ambos factores, pues nos va a arrojar el nivel de riesgo. Por ejemplo, vamos a ver una consecuencia insignificante. Vamos a ver, por ejemplo, colocar los guantes no en un laboratorio de diagnóstico de COVID, sino que supongamos que es un laboratorio de docencia, donde sabemos que no vamos a manipular muestras de COVID. En el laboratorio de docencia, el estudiante o el docente incluso podría ser, ¿no? Se confundió, ¿verdad? Colocó los guantes utilizados en la práctica, los colocó en la bolsa negra en lugar de la bolsa roja. ¿Será que va a tener una consecuencia muy grave? ¿Será que alguien va a sufrir alguna lesión catastrófica por esa acción? Muy probablemente no, ¿verdad? Muy probablemente la consecuencia sea insignificante. Si eso ocurre de manera muy improbable, pues el riesgo sería muy bajo, ¿verdad? Si eso ocurre pues, muy esporádicamente. Ahora, a pesar de que sea un impacto insignificante, pero si ocurre muy seguido, todos los días, casi muy frecuente que se dé esa situación, pues ya el nivel de riesgo aumenta, ya podría ser medio. ¿Por qué? Porque puede ser que en alguna ocasión esos guantes ya vayan contaminados con algún agente infeccioso y obviamente aumenta la probabilidad de que otra persona al manipular esos desechos, ¿verdad? Pues se pueda infectar, ¿verdad? Entonces hay que verlo de esa manera. Una consecuencia grave podría ser, por ejemplo, en este caso, el derrame de algunas muestras que vengan en estos contenedores, ¿no? Durante el trayecto para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Eso sí es muy grave, porque va a depender de dónde ocurrió, si hay muchas personas cerca y si se produjo pues, salpicaduras y todo esto, pues la consecuencia puede ser entre moderada y grave.
Supongamos que sea moderada, ¿verdad? Dependiendo de cuánta gente estuvo, del espacio donde el cual se dio, de cómo fue en sí el incidente. Supongamos que es moderada. Ahora, la probabilidad de exposición o de que ocurra puede ser posible. Mira, entonces, por lo tanto, el nivel de riesgo es medio. Y esto va a depender, ¿no? También del registro de esos eventos, ¿verdad? En cuanto hemos estado trabajando con ese tipo de eventos. Ok, por último, o mejor dicho, ya desde la parte analítica, lo más preciso y lo que nosotros sí podríamos aspirar de una manera un tanto más profesional, por así decirlo, sería un análisis de riesgo cuantitativo. Además de la gravedad de daño y de la probabilidad de ocurrencia o de la frecuencia, también le sumamos otro elemento más que es la detectabilidad. Cuando se multiplican esos tres factores porque les damos una puntuación que generalmente va del 1 al 10, ahí ya tenemos un número prioritario de riesgos para poder identificar cuáles son los riesgos que necesitamos intervenir. Aquí les traigo un breve ejemplo, después vamos a ¿cómo se llama?, a desarrollar ya un ejercicio en particular. Tendríamos una actividad primero. Entonces, este es el análisis modal de falla y efecto, ¿verdad?, que se abrevia de esta manera. Colocamos en la primera columna la actividad, por ejemplo, la preparación de la solución desinfectante de hipoclorito de sodio, que generalmente está al 0.5%. ¿Cuáles son los modos de falla potencial? Pueden identificarse varios, pero aquí puede ser que la preparación de la solución esté en una concentración mucho menor a la indicada, ¿ok? O puede ser por el contrario, que la preparación esté muy concentrada, ¿verdad?, en comparación a lo que me dice la literatura. En el primer modo de falla, pues, ¿cuál sería el efecto? Si está muy diluida esa suspensión o esa solución, pues el efecto desinfectante va a estar igualmente disminuido. ¿Cuál será la severidad? Pues vamos a ver cómo se utilizan estas tablitas. Para la gravedad va desde no haber ningún tipo de gravedad, que sería valoración de 1, hasta un evento muy grave. Para la frecuencia va a ser desde que nunca se haya presentado, valoración de 1, hasta infrecuente, por ejemplo, valoración de 2, y la clasificación de 10 va a ser un evento muy frecuente. ¿Qué pasa con la detectabilidad? Esto es a la inversa de estos dos factores. ¿Por qué? Porque muy grave, pues obviamente le tenemos que dar una valoración mayor. Y es muy frecuente, también le damos una mayor valoración. Pero con la detectabilidad es lo contrario. Entre más fácil se detecte un evento, va a ser más beneficioso para nosotros porque identificamos ese peligro. En ese caso, cuando se detecte de manera fácil, pues le vamos a dar una calificación de 1. Cuando sea indetectable, ya le damos una clasificación de 10. Por ejemplo, el uso de guantes con los estudiantes en determinada práctica. La detectabilidad le vamos a colocar 1. ¿Por qué? Porque vamos a evidenciar si el estudiante anda o no guantes, ¿verdad? Entonces, esa sería la manera en cómo ir analizando y creando estas matrices de análisis modal de falla y efecto. Multiplicamos los tres elementos y me da el número prioritario de riesgo. Por ejemplo, para este aquí, la severidad le dimos 6, la ocurrencia 6, es decir, muchas veces no preparamos bien esas soluciones, y la detectabilidad 7. No vamos a detectar directamente si está una concentración muy baja. Podríamos tener una noción, pero no estaríamos con certeza, ¿verdad? Y este sería el número prioritario de riesgo. ¿Cuál es la acción de mejora? Pues realizar mediciones precisas utilizando el material volumétrico. Ahora, para el caso de la otra situación o la otra falla es preparar una solución más concentrada. ¿Cuál es el riesgo? Pues en este caso no va a haber un riesgo de que se disminuye su acción desinfectante, porque va a estar un poco más concentrada, pero aquí el riesgo es que se desarrolle sensibilización dérmica que pueda conducir una dermatitis por contacto, que también puede suceder. La severidad pues no va a ser tan severo como en el caso de que ya nos infectemos directamente con el virus, por ejemplo, va a ser menor. Pues no nos vamos a morir, digamos, de una dermatitis, muy probablemente no, ¿verdad? La ocurrencia, pues le colocamos de la misma manera, puede ser que lo hemos preparado de manera incorrecta, sin hacer la medición oportuna, y la detectabilidad le colocamos, si nos fijamos aquí, ya le colocamos 5 y no 7. ¿Por qué? Porque si está más concentrada, ya podríamos notarlo. ¿Cómo lo notamos? Porque el olor pues va a ser más fuerte y vamos a decir, no, bueno, esto me quedó muy concentrado, lo voy a diluir. Por lo tanto, la detectabilidad disminuye.
o la valoración que se le da, perdón, a esa detectabilidad tendría que ser menos en este caso. Por lo tanto, el número prioritario de riesgo es 120. Al final, la intervención es la misma, por lo tanto, estaríamos controlando ambas fallas, por así decir, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otros ejemplos para que quede un poquito más claro. Esto es un análisis de ANFE en un determinado laboratorio de micología. Tenemos, por ejemplo, aquí, ellos colocan exposición, pero sería realmente la detectabilidad, el daño o la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia. ¿Okay? Personas comiendo en el área de laboratorio. Esto creemos que no pasa en nuestro entorno, pero ya sabemos que sí, ¿verdad? Donde existe una concentración elevada de formalina, en el caso de este laboratorio en particular. Le dan esta clasificación o esta calificación a cada componente y el número prioritario de riesgo es 900. La clasificación de riesgo es intolerable. No se debe tolerar esa situación. Aquí tenemos algo relacionado con la existencia de lo que sería justamente una cafetera en esa misma área y tenemos, por ejemplo, este otro de aquí, existencia de malos olores por ubicación cercana al estanque de cultivo y el vivero. Si se fijan, la calificación es menor en comparación a esto. Por lo tanto, el número prioritario de riesgo resulta en una clasificación trivial de ese riesgo. Es decir, nadie se va a morir por la exposición a malos olores, ¿verdad? Y si es poco frecuente, pues más o menos se puede manejar o se puede tolerar. Ahora, si estos olores son muy frecuentes, son muy fuertes, puede hacer que alteren la concentración de la persona y derive en un tipo de accidente. Ahí sí, pues tendríamos que darle una mayor calificación. Y así para cada uno de ellos, por lo tanto, lo que deberíamos intervenir sería estos riesgos de estas dos actividades. Ok, también lo podemos hacer desde el punto de vista de los costos que involucran las incapacidades. Por ejemplo, en estas unidades universitarias, vamos a ver que por incapacidades el poder tratar, digamos, y poder dar asistencia para que no se den esas incapacidades, muestra un total de ahorro de 6.100, prácticamente $6.100. Es decir, evitamos que el trabajador se enferme, evitamos obviamente los días de incapacidad y por lo tanto tenemos un ahorro, ¿verdad? Por el pago o lo que se pierde el no contar con la actividad laboral de esa persona durante esos días. Ahora vamos a ver las normas internacionales de la gestión de riesgos. En primer lugar tenemos la norma ISO 14971. Si se fijan, esta norma ISO básicamente me abarca la gestión de riesgos con todas las etapas que hemos visto anteriormente. Y es una de las que más hace referencia justamente a la gestión de la calidad enfocada hacia la gestión de riesgos. La otra norma es la ISO 17025, que también hace referencia hacia esos procedimientos en los laboratorios, ¿verdad? Que realizan actividades de calibración y de prueba, ¿no? Laboratorios analíticos de calibración. Tenemos que tiene algunos cambios respecto a la normativa anterior o a la normativa que pues, se relaciona un poco, que es la ISO 9001. Hay un enfoque en los procesos, concuerda con esas normas ISO, ¿verdad? La mayoría, digamos, la parte general es muy común entre ellas, por lo menos desde la parte de la gestión de laboratorios es muy parecida, y es específica en otros elementos. Mayor uso de tecnologías de información también, y el pensamiento basado en el riesgo. Volvemos a la evaluación de riesgo y la gestión de riesgo. Tenemos las normas internacionales, siguiendo con estas normas internacionales, las famosas OSHA, ¿verdad? Que tiene que ver con los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Entonces, en este caso ya es más enfocada a la evaluación, hacia la categorización de estos riesgos, identificación de estos riesgos, y ya en este caso ocupamos o sería necesario contar con ciertos dispositivos para medir material particulado, exposición a estrés térmico, exposición al ruido, ¿verdad? Y la mayoría de todos estos agentes que hemos estado mencionando anteriormente. La medición de agentes biológicos es más compleja porque además de capturar esas partículas,
tenemos que analizar viabilidad, analizar los compuestos, es decir, o la probable presencia de toxinas, etcétera. Es más complejo. Y tenemos también que esto se utiliza en microbiología industrial, más que todo, es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿verdad? Hay una serie de actividades que inician con la identificación de los peligros, se identifica el riesgo, los puntos críticos, ¿no?, que deben de ser intervenidos, se establecen esos límites críticos, ¿verdad?, esos valores críticos, los que sí se permiten y los que no. Se implementan las intervenciones y se hace un monitoreo de esas intervenciones. Como quinta etapa, pues tenemos la implementación correctiva de esos puntos de control, se verifican y por último se documentan para efectos de una mejora continua de la calidad. Entonces, la gestión integral de riesgos abarca tanto la dimensión de calidad con la norma ISO 9001, que tiene que ver con los sistemas de gestión de calidad, la norma ISO 15189, que tiene que ver con la calidad de los laboratorios médicos, también abarca la dimensión de bioseguridad con la norma ISO 15190 y de salud y seguridad en el trabajo con las normas OSHA 18001, ¿verdad? Y tenemos también la parte o la dimensión de la gestión ambiental. Todo ello debería ser una gestión integrada para que veamos cómo se interconectan estas áreas. Por último, pues tenemos que también la bioseguridad tiene que ver con la investigación. Muchas veces asociamos a la bioseguridad solamente con colocarnos la mascarilla y lavarnos las manos, pero realmente que involucra otros entornos, otras áreas, y la investigación no es la excepción. Tenemos, por ejemplo, que se puede desarrollar con la implementación de ciertos materiales para determinadas disciplinas o determinadas áreas científicas. Tenemos, por ejemplo, el estudio de los ambientes biológicos, la biotecnología, la seguridad alimentaria ya dentro de aspectos más específicos, recursos o productos de origen biológico, por ejemplo, de la tecnología genética, evaluación de patógenos, la evaluación de ecosistemas o ecotopos, en fin, se da una relación bastante estrecha entre la bioseguridad y todas estas otras áreas de investigación. El desarrollo de esos materiales que se utilizan tanto para bioseguridad, derivadas de esas necesidades de bioseguridad, también se correlacionan con necesidades de detección. Ya se les mencionó la seguridad alimentaria, el bioterrorismo en algunos países, la detección de patógenos. Tiene que ver con la protección también, el desarrollo de materiales para la industria aeroespacial, el desarrollo de equipos de protección personal, lo del control ecológico de algunos entornos, la seguridad en los laboratorios y, en fin, otras disciplinas como la restauración de ecosistemas, conservación genética de ciertos organismos y a nivel de tratamiento, que involucra el desarrollo en algunos casos de la vacuna, desinfectantes y algunas drogas. Tenemos siempre en la parte de investigación el desarrollo de ciertos materiales que lo que hacen es que por medio de la luz solar, por ejemplo, en todos estos entornos hospitalarios, oficinas o casas, se incorpora este material y lo que hace es que con la luz solar se activan o se incorpora el oxígeno ambiental y se producen radicales libres o especies reactivas del oxígeno. Estas especies reactivas del oxígeno tienen ese efecto sobre lo que serían las bacterias y los virus y básicamente desintegran a estos microorganismos. ¿Okay? Esto se puede utilizar en máscaras, en vestimenta, en ciertos dispositivos como aire acondicionado, ¿verdad?, que pueda brindar esa protección. Y también tenemos la investigación en bioseguridad, en la parte del desarrollo de algunas mascarillas que tiene que ver con mascarillas electrostáticas. Incorporan diferentes materiales que lo que hacen es que atrapan debido a la carga electrostática de los microorganismos y quedan en esos filtros. Y esto pues obviamente se puede reutilizar muchas más veces que las mascarillas convencionales. Por último, esta capacitación va a estar dentro de las la primera de las 4 capacitaciones que se van a dar sobre la gestión de riesgos, ¿verdad? En todo caso, pues ya se creó el espacio virtual de aprendizaje, vamos a ver si lo
manejamos de manera voluntaria a los docentes que se quieran matricular en este mini curso, y al final vamos a ver si tenemos el apoyo de la dirección de la escuela para emitir algún diploma, ¿no? Y efectivamente dar pues evidencia de el desarrollo de esas competencias. Esta es la bibliografía sugerida, ¿verdad? Aquí les comparto la presentación por si la quieren descargar. Pueden escanear el código QR y pueden descargar directamente esa presentación. Bueno, ahí queda un momentito por si la escanean así de manera rápida, igual se les puede compartir después. Y va a estar obviamente en ese espacio de aprendizaje. Bueno, muchas gracias por su atención, y antes de que pues le dé la palabra a la doctora Carol, sí me gustaría que hiciéramos una pequeña actividad interactiva. Por favor, pues pueden escanear aquí directamente lo que sería este código QR, o pueden ingresar a la página menti.com y ingresar este número para contestar unas preguntas que no es de evaluación como tal, sino para ver su percepción acerca del tema que hemos abordado el día de hoy. Ok, entonces nos dice la primera pregunta. Vamos a ver. Ok, aquí estamos. ¿Qué herramientas de gestión de riesgos han implementado en su práctica profesional? Y están las opciones. Vamos a esperar un poquito más las participaciones. Muy bien. Ok, si nos podemos, lo dejaríamos hasta aquí. Si podemos ver, pues la mayoría utiliza listas de chequeo. Falta obviamente utilizar las matrices cualitativas y las cuantitativas, y obviamente falta utilizar el análisis modal de fallas y efectos. Ok, o sea, hemos considerado y es adecuado manejarlo con la lista de chequeo, pero tenemos que mejorar esta parte de aquí, ¿verdad? Y esa es la intención de estas charlas. Ok, vamos a colocar la siguiente pregunta. Describa en una palabra o una pequeña frase los conceptos más interesantes sobre el tema. Ok, ya tenemos bioseguridad, riesgo, peligro. Muy bien. Ok, muy bien. Clasificación de riesgo, gestión, ¿verdad? Muy bien. Excelente, muy bien. Ok, bueno, entonces si se fijan, son las palabras clave. Tenemos que ir mejorando todo esto, tenemos que ir mejorando la implementación de todas estas herramientas, y centrado sobre todo en todos estos conceptos: bioseguridad, gestión de riesgos, evaluación, ¿verdad? Intervenciones, etc. Bueno, muy bien, esto sería todo por mi parte, ¿verdad? Vamos a dejar las preguntas por último, y en este caso pues ya los dejaría con la doctora Carol Rodríguez. Muchas gracias por su participación, y excelente, ¿verdad? Estuvo muy bien su participación en esta última actividad. Entonces quedan con la doctora Carol. ¿Ven la presentación? Sí, doctora.
Ok, perfecto. Les decía entonces que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí voy a necesitar su participación haciendo un análisis modal, ¿verdad? De falla y efecto. Y vamos a usar, digamos, la actividad más simple y sencilla que estamos utilizando todos los habitantes del planeta en este momento, y es el uso de la mascarilla, ¿verdad? Estos análisis, pues nosotros los podemos aplicar a muchos otros riesgos. Por ejemplo, ya hablando nosotros en nuestro espacio de trabajo, puede ser la limpieza del escritorio, podría ser el ingreso de los estudiantes a la aula de clases, podría ser cómo van a guardar las gabachas los estudiantes. Entonces, como podemos ver, lo podemos aplicar a diferentes aspectos. Hoy vamos a hacer este pequeño ejercicio con el uso de la mascarilla. Entonces, yo tengo aquí la tablita y ya ustedes pueden ver que yo les agregué aquí los modos de falla potencial y los efectos de la falla, ¿verdad? Entonces, he dividido en 3 esos modos de falla. Uno es no usar la mascarilla, o sea, no usarla para nada. La otra es que la mascarilla se coloca de forma incorrecta, ¿verdad? Ya sabemos que hay unos que se la colocan y queda la nariz afuera, otros se la cuelgan de adorno en la oreja, otros se la ponen de hamaca de la barbilla. Entonces, eso también hay que evaluarlo. Y por último es la contaminación de la mascarilla por contacto, que generalmente es algo que ocurre bastante. Tenemos la mascarilla colocada correctamente, pero estamos moviéndonosla, tocándola, o la quitamos de la forma incorrecta, ¿verdad? No de los elásticos o agarraderas, sino que agarramos directamente por la parte externa de la mascarilla, y todo eso produce una contaminación de la mascarilla. En el caso de los efectos de la falla, entonces, al no usar la mascarilla o usarla de forma incorrecta, de manera que queda expuesto nuestra entrada del sistema respiratorio, entonces tenemos una contaminación directa con este riesgo biológico al que estamos expuestos ahorita. Y en el caso de la contaminación de la mascarilla, pues lo contaminado es la mascarilla, pero sabemos que hay un riesgo por estar en contacto precisamente directamente con el instrumento que es el que nos protege. Entonces, su participación va a constar en que ustedes me digan del 1 al 10, ¿verdad? Siguiendo la tabla de gravedad, frecuencia y detectabilidad, que ustedes me digan a mí qué número le darían, por ejemplo. Entonces, empezamos con no usar la mascarilla. ¿Qué número le darían ustedes o qué valor le darían ustedes a no usar la mascarilla cuando hablamos de gravedad o severidad? ¿Qué tan grave puede ser no usar la mascarilla? Entonces, les voy a pedir su participación. Pueden abrir su micrófono y decirme. Vamos a ver, ¿alguien que desee participar? Bueno, hola. Hola. Yo también pienso muy grave para mí. Doctora Caterina, 10. Sería 10. Ok, vamos a ver, ¿quién más? Buenos días, doctora. Quería un 10 y depende de la habitación en donde se encuentra también el espacio, ¿verdad? Tenemos que valorizar esa parte también, doctora. Correcto. ¿Una persona más? Buen día. Sonia, sería un 10, doctora. Es un 10. Grave. Es algo grave. De hecho, es grave no usar la mascarilla, ¿verdad? Pero sí, al momento de hacer la medición y determinar el valor, debemos de pensar en diferentes aspectos. Por ejemplo, nos decían antes, el espacio en donde estemos, ¿verdad? No es lo mismo estar sin mascarilla en un espacio cerrado que en un espacio abierto. También tomar en cuenta que el hecho de que otras personas sí anden la mascarilla, eso reduce un poco la oportunidad o la probabilidad de infectarnos, ¿verdad? Entonces, también recordemos que el hecho de contaminarnos
no significa que nos vamos a enfermar todos, sino que va a depender de otros factores que también son propios del organismo, ¿verdad? Entonces, si le ponemos una severidad 10, de repente es muy alta, ¿verdad? Podríamos decir una severidad 10 para aquellos procesos infecciosos que pueden ser mucho más riesgosos, como decir un ejemplo, ébola, ¿verdad? Que ahí sí la exposición es prácticamente letal. Entonces, podríamos pensarlo un poquito más y en mi caso particular, yo pensaría un 7, ¿verdad? Un 7 de severidad, ya que sí es grave, pero tampoco es muy grave, como para decir, bueno, se va a morir porque no anda la mascarilla. Eso probablemente no va a pasar, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular, yo le pondría un 7. Y sí, para poder determinar todos estos factores, por eso debemos de conocer todo el espacio, ¿verdad? Porque aquí sería dónde usa la mascarilla, en un parque o dentro del aula de clases. Entonces, eso puede cambiar la severidad del evento, ¿verdad? Ahora, con la ocurrencia o la frecuencia en que ocurre el proceso, entonces, vamos a ver, ¿quién más quiere participar? Y me dice del 1 al 10, ¿qué tan frecuente es que una persona no use la mascarilla? Frecuente. A ver. ¿Quién me puede decir? Bueno, doctora, yo diría que iría entre ocasional y esporádico. Andrés. Entre ocasional y esporádico, sí, ¿verdad? Generalmente las personas no andan siempre sin mascarilla. Podríamos evaluarlo también pensando en nuestra clase. Entonces, si yo doy clase 3 veces a la semana, entonces podría considerarlo como frecuente, ¿verdad? Pero eso, como les digo, va a depender. Por eso, al hacer el análisis, uno tiene que ver todos los factores posibles. ¿Alguien más? Ana Elka, también tendríamos que tomar en cuenta el lugar. Por ejemplo, si son personas de personal de salud, tienen que andar nada más mascarilla diario. Por ejemplo, los que andan en brigadas, los que trabajan en los laboratorios, los que trabajan en clínicas, trabajan con personal. Esa gente se pone la mascarilla desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, claro, hay que ver el tipo, en el trabajo que tenemos, donde estamos, si tenemos atención al cliente. Yo creo que eso va a depender, como dice, del tipo de trabajo en lo que nosotros estamos expuestos. Correctamente, ¿verdad? Por eso cuando se hace el análisis hay que ver todos los factores que influyen en ese análisis de ese factor que nosotros vamos a revisar. Entonces tenemos que conocerlo todo, ¿verdad? Entonces por aquí lo vamos a dejar tal vez en un 8, porque va a depender en realidad de nuestra ocupación y del tiempo que nosotros, digamos, los días a la semana que se dé la probabilidad de que podamos andar sin mascarilla, ¿verdad? Y en cuanto a la detectabilidad, creo que este es bastante fácil, ¿verdad? ¿Cuál sería la detectabilidad en este caso? ¿Se detecta o no se detecta? ¿Que andamos sin mascarilla? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, obviamente que es detectable. Entonces, en este caso, vamos a darle un valor de 1 porque obviamente siempre lo vamos a detectar, ¿verdad? Entonces, de ahí realizamos la operación matemática y vamos a obtener un valor de 56 para este modo de falla, ¿verdad? Para no usar la mascarilla. Ahora vamos a realizar el hecho de que la mascarilla se coloca de forma incorrecta. Entonces, ¿cuál es la severidad en este caso? ¿Cuál considerarían ustedes? Si estamos hablando de 1 lo mínimo y 10 lo máximo. Doctora, ¿sí? Yo digo que un 10, porque fíjese que la mayoría de las personas, el uso de la mascarilla no es correcta. Como usted dijo, unas la ponen en la barbilla, otras la ponen diarito, y en los lugares que yo he salido, la mayoría la andan aquí, entonces yo le doy un 10, fíjese, porque la mayoría de las personas no la andan correcta.
Ok. Soy la verdad. ¿Alguien? Gracias, Zoila. ¿Alguien más? En este caso, por ejemplo, la severidad vendría a ser muy similar a no usar la mascarilla, ¿verdad? Porque al usarla incorrectamente es como que prácticamente no la anda. Entonces, en este caso podríamos decir un 7 o un 6, ¿verdad? Yo la diría un 6 porque dependería también qué forma incorrecta de andar la mascarilla, ¿verdad? Hay unos, por ejemplo, que se la ponen al revés, el lado externo se lo ponen para adentro. Entonces, en cierto modo puede llegar a crear un poquito más de protección, ¿verdad? Y aparte existe la conciencia de utilizarla. Lo que pasa en este problema es que en este caso es que no saben utilizarla. No es que tienen la renuencia a usarla. Entonces, esa severidad tiende a bajar. Dígame. De ahí, en la ocurrencia, entonces, ¿qué tan frecuente es que la mascarilla esté mal colocada? Del 1 al 10. ¿Qué creen Podría ser un ustedes? 8. Podría ser un 8. Un 8, ¿verdad? Es bastante frecuente ver mascarillas mal colocadas, en todo caso. Sí, podría ser un 8. ¿Y es fácil determinarlo, creen ustedes? ¿Tan fácil como cuando no la andan? Casi no. Es menos, ¿verdad? Es menos en este caso. Sí es detectable, pero no como cuando no la andan, que es obvio. Entonces podríamos darle un valor entre 2 a 4, ¿verdad? Le vamos a poner 3. Entonces, en este caso, pues, sacamos el número para determinar el número prioritario de riesgo. Cuando uno determina el número prioritario de riesgo, los valores que están por arriba de 80 se consideran prioritarios altos y los que están por abajo de 80 se consideran prioritarios bajos. Sin embargo, cuando uno tiene valores de NPR abajo de 80, pero con una severidad alta, por ejemplo, digamos en este caso que yo tengo un 56 y si aquí yo tuviera un 9 o un 10, entonces este se consideraría también prioritario alto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que son los primeros errores que nosotros debemos trabajar y mejorar en este caso. Ok. Y de ahí, por último, entonces tenemos la contaminación de la mascarilla. En este caso, ¿cómo considerarían ustedes la severidad? ¿Qué tan alto podemos decir o qué tan severo puede ser que yo esté tocándome constantemente la mascarilla? Es un riesgo, doctora. Es un riesgo, ¿verdad? Sí, un riesgo, sí. Igual no va a ser más alto que no tenerla o tenerla mal colocada, ¿verdad? Sí. Pero sí es un riesgo porque no solamente estamos tocándonos la mascarilla, sino que nos podemos tocar la cara de repente en lo que la estamos manipulando, ¿verdad? Entonces vamos a dejarle un 6. Ahora, aquí sí hay un punto más importante, la ocurrencia, ¿verdad? ¿Qué tanto puede suceder que nos toquemos la mascarilla en este caso? Yo pienso que tal vez un 9, porque de una u otra manera, como a veces usted piensa y se la anda tocando de enfrente, o sea, como lo hace exacto, de repente se anda uno se le bajó, apretando el ganchito, ¿verdad? Sí. O estorba la oreja y ya medio se la coloca, o siente que se le está subiendo y ya se la baja. Entonces es una ocurrencia bastante alta, ¿verdad? Entonces en este caso un 9. ¿Y es detectable en este caso? ¿Qué tan detectable es? Mucho. ¿Ustedes creen que mucho o creen que poco? O sea, yo no usarla, eso es obvio. Que la ande mal puesta, depende de qué tan mal puesta la ande, ¿verdad? Pero a veces
muy safe que nosotros no nos damos cuenta que ahora le estamos tocando. Probablemente el compañero que me esté viendo, si me mire y me diga a mí, no se toque la mascarilla, no se toque la mascarilla, pero yo no me doy cuenta que lo estoy haciendo porque a veces es como inconsciente, ¿verdad? En este caso, entonces le vamos a poner un 6. Ok. Bueno, entonces vemos aquí en este caso, por ejemplo, en este último caso, el número prioritario de riesgo va a ser bastante alto. Sin embargo, cuando uno se pone a meditar en estos números, uno dice, bueno, pero anda la mascarilla. Sí, ¿cuál es la importancia de tomarlo como una prioridad alta? Que tiene una alta ocurrencia. O sea, ocurre bastante. Entonces, eso da más probabilidad de exponernos al riesgo. Por lo tanto, la acción de mejora debe de priorizarse, ¿verdad? Y, bueno, digamos, ¿ustedes qué acciones de mejora propondrían para hacer un correcto uso de la mascarilla? Ya sea usarla, no contaminarla o colocarla de forma incorrecta. ¿Qué acciones de mejoras podrían proponer ustedes? Buenos días, Carol. Buenos días. Alaya, y buenos días a todos. Yo creo que en el primer caso sería hacerla de uso obligatorio, ¿verdad? Como reglamento. Como un reglamento, claro. Sí. Sí. ¿Alguien más? Yo creo que una buena opción serían las imágenes, ¿verdad? Colocar afiches, rótulos, imágenes que nos lo estén recordando. Si yo estoy viendo, no se toque la mascarilla, mi subconsciente empieza a trabajar en esa idea y automáticamente mi cuerpo se va a adaptar a esa idea y va a dejar de realizar esa actividad, ¿verdad? Otra cosa también, entonces, es capacitar a las personas para el correcto uso de la mascarilla, ¿verdad? Enseñarles cómo se quita, cómo se pone. Sé que lo hemos hecho, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados, hemos recibido muchas capacitaciones sobre lo mismo, pero en este momento que estamos viviendo, donde el uso de la mascarilla es una prioridad, entonces siempre es bueno retomar este tipo de instrucciones para que eso se nos quede grabado y se nos vuelva ley, ¿verdad? Se nos vuelva ley. Entonces, y así nosotros poder evitar este tipo de exposiciones. Bueno, entonces por mi parte, pues esto ha sido todo. Los voy a dejar con el doctor Ángel para ver si tienen algunas preguntas. Si tienen preguntas, pueden levantar la manito y yo les voy a ir diciendo para que puedan hacer las preguntas o los comentarios que deseen realizar. Vamos a ver, María Mercedes. Sí, yo estaba pensando en esto del uso de mascarillas. Es que a veces la gente en la población general, ¿verdad?, utilizan estas mascarillas que son propias para trabajo de personal de área de la salud. Y al ser tan incómodas, eso las va poniendo en riesgo, en esos riesgos que nos han estado hablando, de tocárselas, estárselas acomodando. Yo pienso que debería haber una buena educación y también mostrarle a las personas, dependiendo del lugar, qué tipo de mascarillas pueden utilizar para ir minimizando estos riesgos, ¿verdad? Porque uno cree que con el andar con una mascarilla estamos 100% protegidos, pero no nos ponemos a pensar en eso que ustedes han dicho, ¿verdad? De tocársela, cómo quitársela. La gente en población general no tiene esta costumbre, porque es algo que se enseña más que todo en el ámbito del riesgo microbiológico, ¿verdad? O exposición en los puestos de salud. No sé si podrían hablar un poquito de esto. Sí,
Bueno, Dele, doctora, Ángel. en esa parte tiene razón, doctora. Es decir, no solamente, digamos, es la disposición que la persona tenga de poder optar a estos equipos, sino obviamente la forma de usarlo. Y muchas veces, como usted lo menciona, no es el equipo más indicado. Entonces, y de nuevo, se crea una falsa sensación de seguridad porque creen que con solo ponérsela ya están a salvo, y a veces la andan en la barbilla o no se la colocan bien, y eso pues más bien representa un riesgo porque tocan la parte anterior de la mascarilla, la contaminan, ¿verdad? Yo diría que hay otro punto que es muy interesante, y es el uso de esas mascarillas egoístas, que le llaman, que son las que tienen la válvula. Esas sí filtran, ¿verdad? Sí filtran las partículas, pero al momento de exhalar, la persona, si está, puede ser que esté asintomática, pero esté infectada, pueda transmitir, sí va a exhalar, y ese aire va a salir porque están diseñadas justamente para eso, para que contengan las partículas al entrar, pero expulsar el aire. Entonces, obviamente, si la persona está infectada, pues va a condicionar un riesgo para los demás, ¿verdad? Entonces es un equipo que no es adecuado para la gestión de riesgo biológico en el contexto de la COVID-19. Y hay otro punto bien importante que yo creo que yo sí lo he visto en otros países y en otros documentos, y aquí no, es que dicen que, por ejemplo, para el personal médico, que se supone, igual nosotros como microbiólogos, que se supone que estamos capacitados, y en el caso de los varones, es que incluso este equipo de protección personal y las mascarillas deben usarse preferiblemente sin que uno tenga, o sea, rasurados, es decir, no tener barba, porque ya con la barba o bigote o qué sé yo, ¿verdad?, el vello facial, esto imposibilita que se pueda formar bien digamos, el especie, no vacío completamente, pero digamos, el cierre no es tan adecuado por la presencia de los vellos faciales. Hasta eso puede alterar. Entonces realmente creo que falta bastante capacitación al respecto, y claro, ¿verdad? Según el nivel de riesgo que tenga la población en general, no necesitan dar una mascarilla N95, ¿verdad? Con una quirúrgica bien utilizada, pues sería suficiente. No sé la doctora Carol si quiere aportar algo. No, igual, Ángel, sí, a la población en general falta mucho que enseñar, porque lo que dice, por ejemplo, en las famosas cadenas es, use su mascarilla, pero no le dicen cómo se usa la mascarilla, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, nosotros pues somos parte de ese proceso educativo de la población. Nosotros somos agentes de cambio y debemos empezar por enseñar a nuestros estudiantes y repercutir, ¿verdad? Que esto sea un efecto multiplicador. Entonces, por ejemplo, yo debo enseñarle a mi familia, cada miembro de mi familia, enseñarle al que esté cercano a él, ¿verdad? Los que salen a centros de trabajo, pues también colaborar en este tipo de educación, porque sí es necesario que la población sepa, ¿verdad? Qué mascarillas usar. Yo he visto, por ejemplo, en los noticieros que hablan mucho los médicos de que la población general no use las mascarillas de válvulas. Entonces sí hay que pelear un poquito esa batalla, porque la gente anda la mascarilla, o por ejemplo, como decía en la charla anterior la doctora Brenda, usan una mascarilla quirúrgica como por un mes, ¿verdad? Y eso pues solamente se recomienda para un solo uso. Yo sé que eso implica a veces gastos, pero hay otras opciones, están las de tela, ¿verdad? De triple capa, pero todo eso se le debe enseñar a la población y orientarla, ya que si no hay por otro lado, pues los que sabemos deberíamos de ocuparnos un poquito en eso. ¿Alguien más que quisiera preguntar o aportar algo? Si no, entonces les recuerdo que los que no han anotado su nombre en el chat, entonces escriban su nombre para hacer constar su asistencia. Y los dejo con la doctora Caterina para finalizar la jornada de hoy. Buenas tardes ya casi es a mediodía. Realmente las comunicaciones que hemos tenido han sido muy provechosas. En cada capacitación aprendemos algo nuevo. Quiero felicitar al doctor Ángel Mejía, a la doctora Ana Elka por esta capacitación. La hicieron muy dinámica.
Me gustó mucho ahorita con las preguntas y realmente ahí donde uno sabe si se puso atención en la charla que se dio o no se puso atención. Y realmente estas capacitaciones serían excelentes que se dieran al público en general, como lo mencionaba la doctora María Mercedes. Mucha gente no sabe utilizar las que son las mascarillas realmente de uso médico y andan con ellas. Y más bien estos pueden atraer un riesgo, como lo mencionaba Ángel. Definitivamente este tipo de capacitaciones tienen que ir más allá de los muros de la universidad. Eso hemos estado hablando con el decano. Es más, ya le digo al Comité de Bioseguridad y al CENCAD que el decano me pidió unas capacitaciones para las escuelas de la Facultad de Ciencias. Entonces, en este mes nos vamos a reunir para planificar, porque de acuerdo a la naturaleza de cada una de las escuelas, pues así quieren las capacitaciones. Y esta capacitación de ver el riesgo biológico definitivamente me gustó mucho, Ángel, porque no solo se tocó la parte de laboratorio, sino que se tocaron diferentes áreas de trabajo. Definitivamente estoy muy contenta con todo lo que ustedes han hecho como Comité de Bioseguridad, como CENCAP, en todas estas capacitaciones. Y los felicito aquí públicamente con todos nuestros compañeros, ¿verdad?, que han estado en cada una de estas capacitaciones. Y realmente vamos a tener una capacitación nosotros en noviembre solamente para las personas que van de nuevo a ir presencialmente, que es el personal administrativo. No sabemos todavía fecha, pero nos han estado llamando a reuniones porque tenemos que hacer roles de acuerdo al personal, cómo va a ir, pero no tenemos todavía fecha. Pero sí ya nos están diciendo que probablemente antes de que este año termine tenemos que ir presencialmente al trabajo. Entonces es importante que estemos capacitados, que vayamos con todas las medidas de bioseguridad para evitar un contagio, ¿verdad? Solamente clausurar por el día de hoy esta capacitación y agradecerles a cada uno su presencia. Muchas gracias.